Sí, muy buenos días para todos, Dios les guarde. Agradecemos al Señor por esta mañana hermosa que nos está dando aquí en Villavicencio. Un poquito de lluvia, pero también la necesitábamos. También agradecemos al Ministerio MPJ y en Silvania, al pastor Pablo, con todo su equipo. Le damos gracias por apoyarnos en este tiempo de alabanza, de adoración. Y lo que estábamos cantando al final, damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Sabemos que son tiempos hermosos, como siempre lo hemos estado manifestando, como lo hemos escuchado tal vez de muchos medios, y, y le damos gloria al Señor. Yo me gozo en esta mañana de poder celebrar la vida, de poder celebrar junto con cada uno de ustedes este hermoso y bello momento que el Señor nos da, donde podremos predicar su palabra, donde podemos alabarle, glorificarle, y todos juntos, porque al final estamos unidos, aunque no como quisiéramos, aunque no como a veces nos gusta a nosotros, pero este es el medio que Dios usó y entonces le damos gracias al Señor. Entonces, agradecido con el Señor y también con todas las cosas que Él está haciendo. Yo sé que Él está haciendo cosas poderosas en cada hogar. Yo sé que Él está manifestando su poder, su gloria en cada uno de ustedes, en sus corazones, porque allí donde están, conectados, escuchando la palabra, alabando al Señor, gozándose con Él, Él también se está gozando juntamente con nosotros, porque no paramos de predicar, no paramos de llevar el mensaje, y eso es lo que Dios anhela y desea de nosotros. No vamos a ser como los que retroceden, dice la Escritura, sino como los que avanzamos. Y avanzamos en eso, avanzamos en la predicación, en edificarnos mutuamente. Al final es la labor que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros, la edificación de los santos para la obra del ministerio. Entonces damos gracias al Señor en esta mañana por sus vidas. Voy a pedirles el favor que me acompañen en una breve oración para entregarle este tiempo al Señor también, para entregarle mi corazón, el corazón de cada uno de ustedes y pedirle a Él que sea sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos lleve, el que nos oriente, nos dirija y nos enseñe en esta mañana. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para no perder la concentración y poder entregar este tiempo y nuestras vidas al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Honramos tu nombre, Señor. Agradecemos por el tiempo de alabanza, de adoración. Agradecemos al Ministerio MPJ Internacional. Gracias a ti, Señor, por ser nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios. Y gracias por lo que está pasando, Señor, en nuestras vidas. Tal vez hemos estado revisando un poco más nuestro carácter, nuestro ser. Tú nos has permitido hacer una introspección, un examen juicioso de nuestras vidas, algunas falencias, algunas fallas, algunas cosas que estaban ahí guardadas y que tú las sacaste a la luz en medio de las circunstancias. En esta mañana te pedimos, Señor, que así como has estado hablando todo este tiempo a nuestras vidas, hoy sea un tiempo donde nos des una palabra fresca, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, Señor, en las circunstancias que estamos viviendo, porque sabemos, Señor, que tú siempre tienes palabras para cada uno de nosotros, que venga la unción de tu Santo Espíritu sobre cada vida, sobre cada familia, Señor, y que todos juntos podamos seguir exaltándote, glorificando tu nombre, dándote honor, gloria y alabanza. Padre, yo te pido que tú uses, Señor, a cada persona como un vaso, como un instrumento en tus manos, un instrumento, Señor, donde te manifieste tu gloria y tu poder, donde quiera que ellos estén, Señor, escuchando este mensaje, Padre, que venga algo poderoso sobre sus vidas y, Señor, que nos refuerce, que nos levante, que nos haga vibrar por dentro de nuestro corazón de saber que tienes una palabra para nosotros en esta mañana. Te pido que seas tú, Señor, guiándonos, que seas tú dirigiéndonos y que tu palabra llegue a donde tiene que llegar y cause lo que tiene que causar. Te damos a ti gloria, honor y alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor por este tiempo, como les decíamos, por algunos mensajes que alcanzamos a enviar. Dios puso en nuestro corazón
el estar acompañando a la Iglesia Cruzada Evangélica Colombiana a nivel nacional. Entonces les invitamos también que todos unidos estemos apoyando los ministerios de la Iglesia Cruzada, junto con el pastor Próspero, que también va a estar conectado en las horas de la tarde, el pastor Rodrigo, el pastor Wilson, junto con sus esposas, sus familias que están allí también. Entonces, le damos gracias al Señor por la unidad que está trayendo en nosotros como parte y un remanente del cuerpo de Cristo. Le damos gracias al Señor por lo que Él continuará haciendo en cada uno de nosotros. Bendecimos la vida del pastor Próspero, del pastor Rodrigo, del pastor Wilson. Y gracias le damos al Señor por permitirnos estar en una misión donde entendemos el plan eterno de Dios y donde somos instruidos a través de su palabra por su Santo Espíritu. Amén. Entonces, hoy y mañana vamos a estar llevando una temática que creemos que es para este tiempo, que creemos que Dios ha venido hablando a nuestro corazón de este tema. Y aunque entendemos que Dios es un Dios trino, es una unidad compuesta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son verdades fundamentales. Pero a veces para nosotros en nuestra mente, a veces es difícil comprender esas verdades de la manera en que Dios nos lo quiere revelar. Así que hoy es el día para recibir de parte de Él esa impartición. Y aunque tal vez son cosas que tú y yo ya hemos escuchado, pero qué bueno es hacer tal vez lo que el apóstol Pablo también recomendaba. No me canso de repetir las mismas cosas porque sé que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y todos somos edificados, todos somos llevados de un punto a otro a través de la palabra de Dios. Dios no nos creó para estar estáticos, para solamente tener una revelación y ya, sino que la revelación de Dios es progresiva. Y como es progresiva, pues entonces le pedimos al Señor que Él haga lo que tiene que hacer. Entonces, en ese orden de ideas, quiero que por favor me acompañen allí al texto de Isaías 45, 18. Dice, el Señor, creador de los cielos, el Dios que formó la tierra, el que hizo y le dio forma, el que no la creó sin un propósito, sino que la creó para que fuera habitada. Dice así, yo soy el Señor y no hay otro. Entonces, el profeta deja la base sentada que Él fue el creador. Dios Padre fue el que creó los cielos y creó la tierra y no hay otro Dios. Por eso es que en esa unidad compuesta que tenemos en el Señor, podemos ver la realidad profetizada en el Antiguo Testamento y la realidad que nosotros hemos estado evidenciando a lo largo de nuestros días y a lo largo de nuestra vida. Dios es uno solo y no hay otro. En Deuteronomio 6:4, en la Biblia de las Américas, dice la Biblia, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. No hay otros dioses, no hay sino un solo Dios, el único Dios y Padre, creador de los cielos y de la tierra, que formó todas las cosas. Ahora en Deuteronomio, que es la segunda ley dada a los hijos de Israel, a aquellos que murieron en el desierto, Dios les había dado a través de Moisés en Éxodo la ley. Pero Él nuevamente recuerda en Deuteronomio lo que quiere hablarles al pueblo de 20 años hacia abajo, porque los otros ya habían quedado muertos en el desierto. Y entonces Él les dice, escucha. Y tal vez hoy el Señor también nos dice a nosotros, escucha familia, escucha. Aunque es un principio fundamental, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y eso que es fundamental y que nosotros tenemos que volver a recordarlo a veces, porque es necesario. Tendemos a olvidar que no hay sino solo un Dios,
que cuida, que protege, que alimenta, que nutre, que da, que sana, que levanta y que restaura. No hay otro, sino uno solo. Y sobre esa base fundamental, pues entonces en esa unidad compuesta, Dios Trino, que también lo dice la Biblia en las epístolas, en las epístolas de Juan, que hay un Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues entendemos que no hay sino un solo Dios. Así que si lo puedes repetir, dile: no hay sino un solo Dios. Y si hay alguien a tu lado, que seguramente está tu familia, dile eso: el Señor uno es. Amén, amén. Y entonces lo que vamos a ver ahorita es que vamos a colocar algunos ejemplos sencillos para ver cómo obra la Trinidad de Dios. Dios escribe. Entonces vamos a ver en Éxodo 31:18 cómo escribió Dios, el Padre. Y cuando terminó de hablar Dios Padre con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Entonces Dios escribió en tablas de piedra, dando la ley a Moisés. Entonces lo que podemos ver acá es la forma en que el Padre escribe. Hay muchísimos ejemplos del actuar de Dios Padre, del actuar del Dios Hijo y del actuar de Dios Espíritu Santo, porque los tres son uno solo, son Dios. Dios Padre, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces aquí en este momento lo que estamos recordando en el libro de Éxodo es precisamente lo que Dios estableció para el pueblo de Israel y escribió con su dedo en unas tablas de piedra. ¿Cómo escribe el Hijo? Decían esto, probándole para tener de qué acusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en tierra. Ya el Señor Jesús, el Hijo, no está escribiendo en tablas de piedra, ahora le está escribiendo en la tierra. Aquí le presentan a una mujer que había sido encontrada en el mismo acto del adulterio. ¿Qué quería hacer la gente? Apedrearla, matarla. ¿Por qué? Porque según ellos la ley decía que si se encontraban tenían que apedrearla, pero lo que no entendían muy bien respecto a lo que estaba ordenado era que tenían que venir las 2 personas que habían sido encontradas en el acto. La pregunta acá siempre surge: bueno, ¿y dónde estaba el hombre que estaba con ella? Se desapareció. Y entonces lo que están tratando de hacer es cada uno con una piedra a apedrear a esta mujer. Y el Señor Jesús decían: bueno, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de que también la Biblia, en la ley, decía que la persona que iba a dar la evidencia tenía que haber sido testigo. Jesús no era el testigo ocular del tema. Entonces muchos errores frente a la situación que se presentaba para probar a Jesús, para ver qué decisión tomaba él para tener de qué acusarle. Pero él dice que se inclinó y con su dedo escribía en tierra. ¿Cómo escribe el Espíritu Santo? En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2, dice: vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. El Padre escribió en tablas de piedra. El Hijo escribe sobre la tierra. Ahora el Espíritu Santo escribe a través de los apóstoles en los corazones de las personas.
Qué interesante ver esto. Solamente como un ejemplo para evidenciar que los tres, que son uno solo, escriben de una manera diferente, pero son un solo Dios. Ahora, otro ejemplo, el soplo. El soplo. En Génesis 2:7 dice la Biblia, en la versión Reina Valera del 95, entonces Jehová, Dios, formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. ¿Qué hizo? Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El Padre sopló en la nariz del hombre y la única manera de que pudiera ser un ser viviente era entender ese soplo en la nariz como un aliento de vida. ¿Cómo sopla el Espíritu Santo, el Hijo? Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló. Digan allá, sopló. Sopló. Yo sé que ustedes están diciendo, díganlo más fuerte, sopló. Eso, muy bien. Aquí me llega esa voz tronante de cada uno de ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí se les presenta a ellos cuando el Señor Jesús ya había muerto, ya había resucitado y ya había sido puesto en un cuerpo glorificado. Y entonces se presenta ante ellos y no lo reconocen. Les dice eso. Lo vieron como un espanto, tal vez, perdóname la expresión, pero eso fue lo que el Señor les dijo. Sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Cómo sopla o cómo sopló el Espíritu Santo? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Un viento recio vino sobre estas personas, sobre estos hermanos que estaban allí en el lugar alto, en el aposento alto. Sopló de una manera sorprendente para todos. Y lo que viene después es que dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que si tú hoy deseas ser lleno del Espíritu Santo, solo tienes que pedirlo para que Él te llene. Y hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, allí donde estás, sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Otro ejemplo, los mandamientos. Estos pues, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, en la Biblia de las Américas: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer. Así que el Padre dio unos mandamientos, pero no solamente el decálogo, los 10 mandamientos, que también los dio, sino más o menos 613 instrucciones, mandamientos y estatutos que les dio a ellos. Pero les dio como un mandato para que los pusieran por obra en la tierra que vais a poseer.
Así que el Padre, al dar los mandamientos, la instrucción era: póngalos por obra. No los dejen solamente ahí. Trabajen sobre eso. Y ellos tenían que estar trabajando todo el tiempo de sus vidas para entender que esa ley que Dios les había dado, que esos estatutos, que esas ordenanzas y que esos mandamientos iban a verlo a Él como el santo que Él era, y se iban a ver ellos en su condición de pecadores. Así que el Hijo también estableció mandamientos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que el Hijo, el Señor Jesucristo, también dio mandamientos, pero dice la Biblia: para que permanecieras en mi amor. No hay un amor tan grande, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo disfrutamos del mandamiento del Padre, disfrutamos de los mandamientos del Hijo, disfrutamos del soplo del Padre, del soplo del Hijo, del soplo del Espíritu Santo. Vemos la manifestación de cómo escribe Dios en nuestras vidas, de cómo escribe el Hijo y cómo escribe el Espíritu Santo. Y por eso hoy, amados hermanos, hoy más que nunca, en la situación que estamos viviendo, tenemos que comprender estas verdades fundamentales, porque los tiempos son difíciles y tenemos que comprenderlo desde el punto de vista de lo profético de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia: hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Ahora, los mandamientos los da el Espíritu Santo y los manifiesta a través de los apóstoles. Interesante, poderoso de parte del Señor. Por eso es una unidad compuesta, un solo Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, en la Reina Valera del 95, dice la Biblia: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta qué? Hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la palabra profética más segura? Algunos dicen: si hay una palabra profética más segura, debe haber alguna que no es segura. No es así como funciona. No es así. Lo que sucede es que el apóstol Pedro está entendiendo, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento, y está entendiendo de parte del Espíritu Santo, por revelación, que no hay una palabra profética más segura, sino la que ellos están leyendo, o sea, el Antiguo Testamento. Y les dice él: a la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea que todo el Antiguo Testamento sirve como una luz, una antorcha para que alumbre en un lugar oscuro. No quiere decir ahora que nosotros hoy, como tenemos toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, entonces solo veamos al Antiguo Testamento. No quiere decir eso tampoco. Quiere decir que nosotros ya tenemos toda la Escritura. Pero poder entender cuál es la palabra profética más segura nos protege de lo que está viniendo. Yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí en estos días, que la gente sale con una cantidad de cosas.
Entonces algunos, como Nostradamus, dicen una cantidad de cosas y se autonombran profetas. No son profetas. Son personas muy capaces, intelectuales, muy estudiosos, muy preparados, pero no son profetas. Por eso es que nosotros en estos últimos tiempos tenemos que entender que la única manera de poder recibir una impartición poderosa y sobrenatural es entender para entender que para ellos en el Antiguo Testamento eran sombras, figuras y tipos. Eran sombras. Nosotros hoy tenemos todo el compendio. Nosotros hoy tenemos toda la claridad, pero a ellos se les enseñó todas las cosas por sombras. Y mire lo que dice más adelante, en 2 de Pedro 1:20. Pero ante todo, digan ante todo, digan otra vez ante todo. Qué bien, qué juiciosos son ustedes. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura, y ahí resaltamos con otro color, profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la profecía que está hablando el apóstol Pedro de la Escritura, indudablemente que es la Escritura que está en el Antiguo Testamento. Y ninguna de esa profecía es de interpretación privada. Nadie puede salir ahora con la interpretación super, ultra, mega espiritual. No es para que la gente la interprete a la manera que quiera. La misma Biblia se interpreta a la misma Biblia. Claro, nos toca recibir la revelación y la iluminación del Espíritu Santo, porque es imposible comprender la profecía de la Escritura si no viene si no viene el poder del Espíritu Santo sobre nosotros y nos enseña, nos guía, nos instruye, nos capacita. Es imposible. Necesitamos al Espíritu Santo para recibir eso de parte de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ningún hombre. Esos hombres, que dice la Biblia que fueron más de 40, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, claro, cuando uno ve el canon bíblico y ve el trabajo que ellos hicieron para concluir que eran 66 libros, y empieza uno a ver todas las sombras y figuras que el Señor dejó en el Antiguo Testamento para poder comprender que eran 66 libros. Por ejemplo, en el tabernáculo, el candelabro. Ahí está toda la figura de los 66 libros. Lo estábamos aprendiendo el año pasado. Entonces, todo lo que está en la palabra de Dios, todo es una composición, es una unidad tan preciosa, amados hermanos, que hoy nunca como antes habíamos tenido la oportunidad de ir a la Escritura con el tiempo suficiente para escudriñarla, para revisarla en oración, en la guianza del Espíritu Santo, para poder comprender todo lo que Dios quiere para este tiempo, para nosotros, porque es un tiempo peligroso. Es un tiempo donde se levantan falsos profetas, falsos maestros. Ya estaban, pero siguen apareciendo. Lo más terrible es que esos falsos profetas y falsos maestros salen de entre nosotros, dice la Biblia. Entonces, hoy hay más que nunca que tener un cuidado especial, porque seguramente hay también falsos, pero también hay gente que seguramente con buenas intenciones pues da alguna palabra pensando que viene de Dios, y resulta que cuando se evalúa a través de toda la Escritura, se da uno cuenta que no era Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 8 y 9,
Dice la Escritura en la Reina Valera del 95, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Indudablemente se está hablando del Señor Jesucristo, que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el Señor Jesucristo. Ahora, lo interesante del tema es que quiero llamar su atención frente a esto. ¿Por qué? Porque ahí la palabra dones es la palabra doma, que es en el griego 1390. Ya hemos repetido varias veces, pero pues lo seguimos repitiendo para aquellas personas que seguramente hasta ahorita se conectan o en algún momento no quedó claro. Pero estas palabras no son de ninguno de nosotros. Esas palabras son de estudiosos que se pusieron a profundizar en la Escritura y a revisar los idiomas originales, y en los idiomas originales, que fue el hebreo, el arameo y el griego, encontraron estas palabras y las colocaron en números para que nosotros pudiéramos comprender realmente de qué se estaba hablando. Porque cuando tú ves así dones, pues pareciera que todos los dones son iguales, pero no, hay dones que da el Hijo, que son domas, de la base de otra raíz del 1325, que es presente, dádiva o don. Entonces el Hijo dio domas. ¿Y cuáles eran esos domas? Efesios capítulo 4, versículo 10 y 11 en la Reina Valera del 95. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los domas que dio el Hijo, el Señor Jesucristo. Después de llevar cautiva la cautividad, dio domas. Y esos domas están hoy representados en hombres y mujeres que Dios levantó. Y ahí están. Esos fueron los domas. Y entre los domas también están los profetas. O sea que el profeta es el que el Señor Jesucristo estableció. Es un ministerio primario. Es un ministro que tiene de parte del Señor Jesucristo, ese don, ese doma que es profeta. Y Él los constituyó. En 1 Corintios 11, quedó como 112. Es 1 Corintios 12. Espera, de una vez yo la corrijo acá, por favor, regáleme un minutico, que se me fue un uno más, ya, para no dejarlo aquí así. Eso, ya. Muy bien, seguimos. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6, en la Reina Valera del 95. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos,
es el mismo. Gloria al Señor. Qué interesante que el apóstol Pablo, el perito arquitecto que el Señor Jesucristo estableció, que fue perseguidor de la iglesia de Cristo, que fue el perseguidor de los que estaban, de los del camino, como llamaron a los primeros discípulos, que daba cartas para que los pusieran en cárceles. En sus pies depositaron las ropas del primer mártir cristiano, Esteban. Pero este hombre, transformado por Dios, vuelto de la situación más baja, ahora Dios lo colocó en un lugar preeminente para enseñarnos a nosotros que sí se puede cambiar y que sí se puede transformar cuando Él lo desea. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, esa palabra dones, quiero que la miremos, es la palabra 5486 o 5486, aquí está en el diccionario de Strong, que es la palabra carisma o charisma, que viene también de una raíz que es dádiva, que es liberación de peligro o pasión, específicamente concesión espiritual, facultad milagrosa, dádiva, don. Si vemos la diferencia entre lo que dio el Señor Jesucristo, que fueron domas, y lo que da el Espíritu Santo, que son carismas, podemos entender que en la parte profética, que es el tema que hoy nos compete entre hoy y mañana, que lo vamos a desarrollar, es que entendamos que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su esencia, en su unicidad, nos dejan a nosotros claridad que si nosotros no entendemos lo que está sucediendo en el mundo hoy y lo que seguramente se pone más cruento en algunos días, no por el coronavirus o por el COVID-19 o por los otros virus que aparezcan, sino porque, amados hermanos, el tiempo se ha cumplido. Este es el tiempo de reflexionar. Este es el tiempo de que tú te vuelvas, que tú te congregues, de que tú estés en una congregación, que estés siendo guiado, instruido, edificado por los 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Porque tiene que ser de esa manera. Eso fue lo que el Señor Jesucristo estableció, el Dios Padre estableció, para que nosotros todos pudiéramos ser edificados. No se puede edificar uno solo, porque hay personas que seguramente piensan: pues yo oro en mi casa, leo la Biblia en mi casa, me postro en mi casa, recibo de parte de Dios en mi casa, y tal vez sí. Tal vez puedas aprender algunas cosas y tal vez muchas más, pero esa no es la iglesia. La iglesia tiene que ser edificada interactuando los unos con los otros. Ahora pues estamos viviendo estos momentos que también los debemos aprovechar, pero la iglesia funciona con personas y todos tenemos diferentes dones, diferentes maneras de ser. Pero para llegar a concluir en una sola cosa es que Dios nos ponga de acuerdo a nosotros. Nosotros tal vez nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero en el Espíritu Santo, en el Hijo y en el Padre vamos a estar de acuerdo, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No podemos pretender ser iglesia si estamos desconectados del cuerpo. Cristo es la cabeza. Y nosotros todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y por eso el Espíritu Santo dio carismas a los hombres. Y esos carismas funcionan en la iglesia. Esos carismas funcionan en el cuerpo. Y esos carismas van andando donde quiera que vayamos. Pero no se puede una persona salir a hacer un trabajo sola, sin una cobertura, sin sujetarse a alguien.
porque así funciona el cuerpo. Ahora mira, la palabra profética viene del Padre. No hay tal que alguna persona se acerque a otro y le diga, mira, tengo una palabra profética para ti. No, la palabra profética solo viene del Padre. Tal vez lo que la persona te está queriendo decir es que tiene una profecía. O si es un ministerio primario, que es un profeta que tiene una palabra. Pero la palabra profética solo viene del Padre. Los domas vienen del Hijo, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y los carismas vienen del Espíritu Santo. En ese orden de ideas, ahí ya en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 9, vamos a ver los dones que el Espíritu Santo dio. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. O sea, la manifestación del Espíritu es para la manifestación, para el bienestar y para el bien de todos. Si tú no pones a funcionar los dones que el Espíritu Santo te dio, los domas que el Señor Jesucristo te entregó y los dones que el Espíritu Santo, el Padre te dio, pues no estás funcionando como cuerpo. Así que la iglesia funciona de esa manera. Se articula de una manera tan poderosa que el Señor lo estableció de esa manera. Nos necesitamos los unos a los otros. El don, el carisma, el doma que tú tienes lo necesita la iglesia. Eso no es para envanecernos y para decir, uy, qué don que tienes. No, qué don que tienes y que exalten a los hombres. No, el don es para el beneficio de todos. A uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Y para qué es? Para el bienestar de todos. Y ahí está la manifestación gloriosa del Señor. Ahí está lo que cada uno de nosotros puede comprender en esta mañana. Y la intención en mi corazón y lo que Dios desea es que tú y yo podamos comprender eso. Mira, tal vez en las circunstancias donde tú estés, tal vez el momento que tú estés viviendo no sea el mejor, tal vez, aunque debería ser el mejor. Porque hoy más que nunca podemos ver el cumplimiento de todas las cosas, el cumplimiento de la palabra profética, el cumplimiento de los domas que el Señor Jesucristo dio y el cumplimiento de lo que el Espíritu Santo dejó. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque seguramente van a aparecer muchos diciendo cosas. Y por eso la Biblia nos advierte que tengamos cuidado. Y una de las cosas de las cuales tú puedes juzgar es la profecía. No el vaso, sino lo que la persona está diciendo. Tú lo puedes juzgar. ¿Y qué te dejó Dios para poderlo entender? Su palabra. Y por eso cuando hay una palabra, cuando hay una profecía, tiene que estar cuando viene un ministro primario, el profeta, y cuando hay una profecía tiene que estar unido. O sea, esta es una de las formas de comprender si la profecía y el profeta está hablando de parte de Dios o no. Porque tal pues puede aparecer un profeta que diga para este tiempo, entonces aparezca allá al lado de tu casa y te diga, mira, he recibido de parte del Señor una palabra profética. Primero, ya de antemano, no la recibas, porque la palabra profética solamente la da el Padre y ya la dejó establecida. Y entonces tienes que circuncidar a tus hijos.
para poder obtener la salvación, porque si no lo circuncidan no puede ser salvo. De antemano ya eso no está, porque por eso está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la unidad compuesta perfecta, para que tú y yo podamos discernir de dónde viene la profecía, de dónde viene el profeta a hablar lo que está hablando. Y tiene que estar unido a todo lo que estamos leyendo. A otro el hacer milagros, a otro profecía. Digan profecía, profecía. Digan nuevamente profecía. Muy bien, profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. A otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Profecía. Dentro del carisma está el don de profecía. Don de profecía. No la palabra profética, no el doma profético, sino el don de profecía. Y por eso tenemos que pararnos en lo que la palabra de Dios dice. Mira, ¿cómo es el mover profético de Dios? Para poder comprender un poquito lo que estamos hablando. Y para que tú puedas comprender, cada que alguien te va a decir algo, cada vez que venga alguien a decirte de parte de Dios, tengo una palabra de parte de Dios para ti, que tú la puedas filtrar. Porque el mover profético de Dios está acá. El Padre, la palabra profética. El Hijo, el ministerio profético, el doma. El Espíritu Santo, el don de profecía o carisma. Ahí está. Y entonces entendemos que viene de parte de Dios algo bien interesante para nosotros. Y es que en la Biblia podemos ver un caso, un ejemplo. Hay muchos, pero voy a recordar un caso para poder comprender un poquito y aterrizar lo que quiero decir. En algún momento, el rey David, ustedes han escuchado hablar del rey David, un rey conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Destituyó el Señor a Saúl, que fue el primer monarca sobre la tierra, y ungió 3 veces a David como rey. Pero él no tomó el reinado de una. Saúl lo quiso matar muchas veces. Y entonces él dijo, ¿cómo voy yo a atentar contra el ungido de Jehová? Era un hombre, un hombre lleno de la gracia de Dios. Un hombre que reconocía sus fallas, sus errores, sus pecados y los reconocía delante de Dios, que es lo que tú y yo debemos hacer. Pero en una oportunidad, este hombre, David, el rey, llama al profeta Natán y el profeta, él le dice que quiere hacerle una casa a Dios, que realmente se siente muy mal, indignado, estoy parafraseando, de que él esté viviendo en una casa muy lujosa y que el Señor, el Dios, no tenga una casa donde habitar. Y el profeta Natán, que también es un hombre de Dios, pero mira lo que le dice él, y tú lo puedes revisar allá en el libro de Samuel. Y le dice, listo David, haz todo lo que has propuesto hacer en tu corazón. Y ya. Y esa misma noche, dice la Biblia, esa misma noche, Dios le llama la atención al profeta Natán. Y le dice, no, David no me va a construir una casa. Yo, desde que saqué al pueblo de Israel de Egipto, no he habitado en ninguna casa y ustedes no me van a construir una casa. Ninguna tribu ni levitas no me van a construir una casa. Yo no he dicho eso. Y entonces lo que hace este hombre, el profeta Natán, por haberse acelerado a decir algo, y tal vez no hablamos de que Natán era un falso profeta o era, no.
Tal vez hay gente con muy buenas intenciones, diciéndote a ti, sí, 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 hagámosle. Sí, sí recibimos esa palabra, sí recibimos esa profecía, y no venga de Dios. Lo más bonito de toda esta historia es que al final David no le construyó casa a Dios. Y la humildad del profeta reconoció que se había equivocado, que se había acelerado en hablar algo que Dios no le había dicho que hablara. Así que, amados hermanos, creeríamos que para estos tiempos, en lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, de la palabra profética, de lo que Dios está hablando a nuestros corazones, y lo que Dios quiere para este tiempo es que tú y yo podamos estar protegidos y que no nos vayamos a dejar convencer o influenciar de algo que venga, tal vez, vuelvo y digo, tal vez no falso solamente, sino algunas personas que seguramente las conocemos, seguramente te han dicho a ti algo, pero no venía de Dios, venía tal vez de su alma, tal vez de una motivación, pero se equivocó. Así que para este tiempo, amados, lo que anhelamos en nuestro corazón y deseamos es que en esto que tiene que ver con lo profético, que es un tema bien complejo y que seguramente lo que nos advierte la palabra de Dios es que para estos tiempos tenemos que estar apercibidos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar constantemente en intimidad con Dios, que tú y yo podamos entrar en esa relación con Dios, en esa relación con el Espíritu Santo, que tu vida sea salvaguardada, que tu casa sea salvaguardada, que tú seas protegido con estas cosas que van a venir y que ya seguramente las hemos evidenciado, pero que tenemos que hoy ser prudentes, maduros en la palabra. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medites de él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque así, solo así, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados, la única manera de no sucumbir frente a los peligros que se avecinan para nuestras vidas y que son evidentes, es que veamos desde la perspectiva correcta lo que es la profecía, lo profético de Dios, la palabra profética del Padre, los domas que fueron encargos a ministros primarios, profetas que el Señor Jesucristo estableció, y la profecía, que es un don, un carisma que viene del Espíritu Santo. Así que, amados, oremos por eso. Démosle gloria al Señor en esta mañana y que podamos ser guardados del día malo, que podamos ser guardados en medio de tantas cosas, de tanta gente que se levanta a hablar y a decir cosas. Nosotros creemos que lo que Dios dejó, lo que Dios estableció, lo dejó establecido en su palabra para protegernos y cuidarnos, y todo lo dejó ahí. Absolutamente todo lo dejó ahí. A veces hemos hecho la línea del tiempo, que seguramente mañana la vamos a hacer, y entender qué tiempo estamos viviendo, qué tiempo profético estamos viviendo nosotros como familias. Mira, no es casualidad que tú y yo estemos en casa. No es casualidad que estemos viviendo lo que estamos viviendo. No estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo en casa. Pero seguramente ahí el Señor es donde te quiere tener, porque seguramente, indudablemente es así. Porque ya hasta el 27 de abril tenemos que estar ahí. Y seguramente nosotros, para volver a congregarnos, tendríamos que congregarnos nuevamente en nuestras amadas congregaciones e iglesias hasta finales del mes de mayo y principios del mes de junio, con tal vez algunas restricciones. Por eso es que más que nunca anhelamos que tú no te dejes desviar, que no te dejes apartar de la verdad que está ahí en la palabra de Dios.
y que lo podemos ver de una manera gloriosa. Y recordemos, en el Antiguo Testamento eran sombras, sombras del Evangelio, sombras de todo lo que seguramente se está evidenciando. El Señor Jesús, el Dios Padre habló del Evangelio en el Antiguo Testamento. Habló de lo que iba a pasar en el bautismo en el Antiguo Testamento. Habló de los 5 ministerios en el Antiguo Testamento como una sombra. Pero ellos no quisieron entender qué era lo que estaba pasando y por eso se desviaron. Por eso tú y yo no podemos hacerlo. Tenemos un ejemplo del pueblo de Israel. Tal vez tenemos ejemplo en nuestras casas. Oremos por aquellas personas que de una u otra manera se han apartado. Oremos por aquellas personas que están llegando nuevas. Y si tú que me estás escuchando eres nuevo, yo te pido en esta mañana que le entregues tu vida al Señor Jesucristo, que abras tu corazón, que recibas una impartición y una palabra de parte del Señor. Porque la Biblia en Romanos dice que tú confiesas con tu boca, creyendo en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y ahí empiezas a recibir la salvación. Y me gustaría que al finalizar, porque en pasadas ocasiones, creo que fue el domingo que hablé que íbamos a orar por ustedes y no lo hice y les pido perdón, pero hoy sí, al finalizar, quiero orar por ustedes, por aquellas personas que están nuevas o que tal vez no se han bautizado. Tenemos que avanzar, hermanos, amados hermanos, y seguir. Esto alguien dijo en alguna oportunidad, alguna persona que tú y yo conocemos, esto es muy duro, pero es lo mejor que nos ha tocado vivir. Es la mejor parte del ponqué que el Señor nos ha dado. Protegernos como nos está protegiendo, alimentándonos como nos está alimentando, en la parte física, en la parte espiritual. Mira, hoy más que nunca tenemos la oportunidad de estar nosotros revisando nuestras vidas y no nos cansaremos de decirlo. No es solamente para llevar un mensaje un jueves o un viernes festivo o de la semana mayor, como la han llamado. No es por llenar un espacio, es que ustedes nos hacen falta a nosotros como cuerpo. Es que ustedes los necesitamos nosotros como cuerpo para seguir creciendo, para seguir madurando. Hoy cada uno de nosotros es mejor padre, mejor esposo, mejor madre, mejor esposa, mejor hijo, por estar compartiendo entre nosotros, por estar desarrollando nuestros ministerios y nuestros domas, nuestros carismas de parte del Señor, para estar interactuando los unos a los otros. El compartir nos hace crecer, el compartir nos hace madurar, el compartir nos hace mejores personas. Hoy tal vez echamos de menos el congregarnos. Hoy tal vez echamos de menos y le damos valor a lo que el Señor había puesto en nuestro corazón, que seguramente no le dábamos el valor suficiente. Y veíamos esto como algo pasajero, como algo, sí, el Señor viene, sí, Él viene. Como en algún momento el Señor Jesucristo les dijo a las hermanas de Lázaro, sí, Él resucitará. Yo, sí, claro, Él resucitará en el día postrero. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hoy te digo con todo mi corazón eso. No te he dicho, no dice el Señor, que si crees verás la gloria de Dios. Amados, es un buen tiempo para reflexionar y recapacitar. Amados, no perdamos el tiempo. Sigue haciendo tus rutinas. Si habías establecido un horario de levantada, levántate a esa hora. Si has establecido tiempos de estudio, no los dejes aparte. Si has determinado tiempos de estudio, de lectura, no los dejes, no los abandones. Si has buscado tiempos de compartir en familia con otras personas, no lo dejes de hacer. Este es el tiempo para hacerlo y unirnos todos como un solo cuerpo. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que el Señor nos guarde, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que tenga de nosotros misericordia y que haya paz. Si hay algún conflicto en casa, solucionémoslo. Tú y yo tenemos dones, carismas del Espíritu Santo. Tenemos llamado de Dios. Así que no podemos
No podemos retroceder. Tenemos que seguir avanzando, seguir dándole gracias a Dios. Amados, es el anhelo de mi corazón, un día, no muy lejano, poderles abrazar, poderles decir realmente con mis palabras cara a cara cuánto les amo en el Señor y en mí también. Porque hay algunos que dicen, sí, yo te amo con el amor del Señor. No, hay que amar con el amor nuestro y amar con el amor del Señor. Amados, yo anhelo, como dice la Escritura, que ustedes sean prosperados en todo y que tengan salud así como prosperan sus almas. En la casa me ha tratado de venir la duda de mi cuerpo sano, de mi cuerpo robusto, de mi cuerpo que ya recibió la sanidad de parte de Dios. Pero nuevamente me paro firme. Le digo, no, Señor, cojo mi nariz, cojo mis oídos, mi garganta y declaro sanidad en mi cuerpo. Así que si alguno de ustedes está enfermo, hoy declaro en el nombre poderoso del Señor Jesucristo que tú recibes la sanidad en tu cuerpo, la sanidad en tus vías respiratorias, la sanidad en tus vías auditivas, la sanidad en tu vientre, la sanidad en tu cuerpo, la sanidad en tus piernas, la sanidad en tus rodillas, la sanidad en tus manitos tal vez. Hoy recibes la sanidad porque Dios lo dice. Dios lo habla en su palabra, que por su llaga tú y yo fuimos sanados y fuimos curados. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la temática que has puesto para estos 2 días, Señor. Permítenos comprender, Señor. Permítenos, Señor, meternos en el río del Espíritu y entender que el agua seguramente primero nos va a llegar a los tobillos, después nos va a llegar a las rodillas, después a los lomos y después tenemos que nadar en el río de tu Espíritu porque el agua ya nos tapa, Señor. Padre, que vayamos avanzando en el conocimiento de tu gloria, de tu verdad. Señor, que tú nos auxilies, que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante. Señor, recibimos de ti, Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, de tu gracia y de tu favor y misericordia para cada uno de nosotros y nuestras familias. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos, te lo pedimos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame hacer una oración por ti que seguramente no has recibido al Señor Jesucristo, y te invitamos en esta mañana a que ores con nosotros y recibas esa impartición, que recibas esa gracia y ese favor, que cada uno de nosotros la recibió, tal vez algunos en momentos difíciles de prueba, tal vez algunos en pecados abominables, tal vez algunos no fue de esa manera, fue de otra manera, tal vez tu caso es diferente, pero todos necesitamos la redención, todos necesitamos la salvación. Porque si no obtenemos la salvación en esta tierra, en este tiempo que el Señor nos da, ya va a ser imposible. Por eso la Biblia dice, busquemos a Dios, al Padre, al Señor, mientras Él puede ser hallado. Así que, si tú eres una persona nueva, quiero que hagamos esta oración juntos. Entonces tú la puedes repetir en esta mañana, con convicción en tu corazón, y dile, Padre, te doy gracias en esta mañana. Abro las puertas de mi corazón y te recibo ahora mismo como mi único y suficiente Salvador. Señor, perdona todos mis pecados, perdona mis transgresiones, perdona mi olvido. Perdóname, Señor, porque seguramente me había apartado de ti. Seguramente había escuchado algunas cosas,
pero no quería entenderlas. Ahora, Señor, te pido que entres en mi corazón, Señor, que me salves, que me redimas a través de tu sangre. Confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos. Ahora te pido, en el nombre de Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a terminar nuestra reunión en el día de hoy. Voy a pedirles el favor que terminemos con una oración ahí donde tú estás, en tu casa. Toma la mano de tu familia, de la persona que está a tu lado, levántala al cielo y dale gracias al Señor por el tiempo que estás viviendo. Y declaremos juntos esta palabra. Y di: Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por la palabra profética. Gracias, Señor, por los domas que dejaste, Señor Jesucristo, a través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Gracias, Espíritu Santo, por los carismas, los dones que derramaste sobre cada persona y los repartiste como tú quisiste. Te damos gracias por eso, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, Señor, en esta mañana, te damos gracias por habernos hecho una nueva criatura, por hacer que las cosas viejas hayan pasado y hacerlas todas nuevas en mi vida y en mi familia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les guarda, el Señor les continúa bendiciendo. Un abrazo para todos. Chao, chao.